2. La semana pasada tuvimos un inconveniente para los que siguen las predicaciones por YouTube. Tuvimos un inconveniente, la cámara no grabó. Cuando llegamos a poner la memoria estaba vacía. Entonces espero que hoy no pase lo mismo y las personas que están siguiendo las predicaciones puedan seguir sin problema. Vamos a retomar el texto que estamos estudiando en Tito capítulo 2, los versículos del 1 al 5. ¿Listos? Lean conmigo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias porque nos permites a través de tu palabra darnos cuenta de que todavía hay mucho para que nosotros seamos enseñados. Y queremos pedirte para que en esta hora donde nos dedicamos a estudiar tu palabra, podamos tener la guía de tu Espíritu y estar atentos a lo que ella nos quiere enseñar, de tal forma que nuestra vida sea transformada a tu palabra y podamos hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Gracias por este tiempo que nos das y gracias porque es en tu amor y misericordia en que podemos todavía seguirnos reuniendo como iglesia cristiana para exaltar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vimos la semana pasada en el verso 2, cuando el apóstol Pablo le dice a Tito que los ancianos deben ser sobrios. Y vimos que hay diferentes clases de sobriedad. Vimos que no solamente se pierde la sobriedad cuando se ingiere alcohol, sino también cuando nos dejamos llevar por deseos personales, cuando nos dejamos llevar por situaciones totalmente adversas a nosotros mismos. Algo externo que influya en nuestro comportamiento nos hace perder la sobriedad. Pero hoy el apóstol Pablo le sigue diciendo a Tito que también es importante, aparte de que sean sobrios los ancianos, y acordémonos que no está hablando aquí de los pastores, de los líderes de la iglesia, sino que está hablando de las personas que están ya entradas en años, ¿sí? Pero no es algo que solamente deba ser practicado por ellos, por las personas adultas, sino que es algo que debe ser practicado por todo creyente, por todas las personas que hacen parte de una comunidad. Debe haber en ellos sobriedad, pero también lo que Pablo le manda hoy a Tito es la seriedad. Que sean serios. Algunas personas de pronto se piensan que seriedad es poner una cara de ogro y que no se puede reír de nada. Me puse a investigar en el diccionario la palabra seriedad y ustedes se quedarían aterrados de la cantidad de conceptos que hay en torno a la seriedad, al ser serio. Hoy quiero tocar algunos de esos aspectos que tienen que ver con la seriedad. En primer lugar,
algo que nosotros debemos tener presente cuando hablamos de ser serio, es una persona que cuando se compromete a algo, pase lo que pase, lo hace. Esa es una persona seria. Desafortunadamente, es algo de lo que hoy se duele la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy es fácil decir, sí, yo hago tal cosa, pero después no hacerlo. Y en eso ha caído la gran mayoría de la sociedad, en tomar compromisos a la ligera, en decir cosas que sencillamente no se van a cumplir, o que por cualquier razón se van dejando botadas. La seriedad en este aspecto, cuando Pablo se lo está diciendo a Tito, y noten algo que le está diciendo a los ancianos, a las personas que están entradas en años dentro de la iglesia, los creyentes en general, hoy deberíamos ser hombres y mujeres que deberían ser conocidos por su seriedad en las cosas del Señor. Miremos, por ejemplo, cómo tan fácilmente se cambian las cosas de Dios por cualquier otra cosa. Eso me convierte a mí en una persona que no se está comportando de manera seria delante de Dios. Y déjeme decirle algo. Dice la palabra del Señor que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escuche bien, no dice en algunos caminos, sino en todos. Y tristemente, el general que se ve hoy en las iglesias es de personas que por cualquier razón están cambiando las cosas de Dios. Me dolió el pelo y entonces me quedo en la casa porque me dolió el pelo. Amanecí con dolor de zapato izquierdo. Por ser exagerado, ¿sí? Pero tenemos, por ejemplo, no es que la prima de la sobrina de la tía de un amigo cumple años, entonces tengo que ir al cumpleaños de la tía, de la sobrina del primo, del amigo, porque ni siquiera es familiar mío. Tengo que ir al cumpleaños. Toda esa cantidad de cosas que ponemos por encima de las cosas de Dios en cualquier momento nos muestran específicamente nuestra falta de seriedad en las cosas de Dios. Y hermano, déjenme decirle algo. Cuando yo como creyente fácilmente pongo al Señor en otra parte para acceder a mi necesidad física o a mi deseo emocional, entonces, primero, no estoy siendo sobrio y segundo, tampoco estoy siendo serio. Las cosas del Señor son algo en lo que yo debo tener una seriedad absoluta. Dice la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O como lo dice allá en el versículo que memorizamos en Deuteronomio. ¿Se acuerdan cómo decía? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sí, lo memorizamos bien, ¿sí?
¿Ah? Hermanos, dense en cuenta que eso nos ha llevado a que nuestra vida cristiana no sea una vida cristiana seria. Porque se ha convertido para nosotros en más importante cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa se ha vuelto más importante y fácilmente ponemos a Dios de lado. Eso no muestra que nosotros seamos serios. Y yo le digo a usted algo. ¿Qué pasaría si yo como pastor le digo a ustedes, hermanos, el próximo domingo no voy a venir porque es que el domingo a las 9 de la mañana juega la selección Colombia contra Brasil? Así que vamos a cancelar el culto por eso. ¿Qué harían ustedes? ¿Podría de alguna manera yo exigirles a ustedes seriedad? De ninguna forma. ¿Por qué? Porque yo mismo no estoy siendo serio en las cosas de Dios. Y estoy poniendo un partido por encima de las cosas de Dios. Entonces es necesario que el creyente tome en serio lo que la palabra del Señor enseña. Y es, primer lugar, debe ser Dios, no otra cosa. Lo triste del asunto es que podemos cansarnos y sacarle callos a la lengua de decirlo, pero si en usted no hay un convencimiento de que es serio, no lo hará. No lo va a hacer. A mí se me puede acabar la lengua diciéndoles, hermanos, lo primero debe ser el Señor. Pero si para usted es más importante su familia, sus amigos, sus deseos personales, sus paseos, todo lo que usted ponga por encima, nada hará que eso cambie. Mis palabras no lo van a lograr. Y esto es algo que usted y yo debemos analizar muy profundamente. ¿Qué tan en serio tiene usted las cosas de Dios? ¿Qué tan serias son para usted? Yo creo que si alguno de nosotros nos llaman hoy y nos dicen, fulano de tal, vamos a suponer, usted está en su trabajo en este momento, ¿cierto? Está ya en el lugar donde usted trabaja, muy ocupado, suena el teléfono y le dicen, señor o señora fulana de tal, su hijo acaba de ser hospitalizado por tal y tal razón. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Hablar con el jefe. ¿Cierto? Pero ¿por qué usted no habla con el jefe a decirle, jefe, es que, ¿cómo le digo, jefe? Es que juega Colombia. Y, pues, tengo unas ganas de irme a ver el partido. ¿Será que usted me da permiso para ir y verlo? ¿Cierto que no? Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es importante. Porque sabemos que el jefe va a decir, vaya y véalo. Vaya, tranquilo. Y de una vez, saque todas sus cosas y hasta luego. Pero No vuelva mañana. En la empresa donde yo trabajo hay televisor en la parte donde trabajaba. Ahí había un televisor grande, lo sacaron cuando llegó el mundial. Y entonces se negociaban. La semana del fútbol, entonces entramos a tal hora, almorzamos en tanto tiempo para que la hora del partido y todos los hombres. Y ellos empezaban a sacarnos a nosotros, bueno, no almuercen usted rápido para que nos dejen el campo libre porque vamos a ver el partido. Allá se negociaba. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el banco,
el televisor estaba para el público, pero hay que alguno de nosotros estuviera viendo televisión. Sí. Es que yo no puedo estar ahí. ¡Gol! Yo no puedo estar en eso. ¿Por qué? Porque yo debo estar concentrado en lo que estoy haciendo. Imagínese usted, Luz Elena, allá en su trabajo, que tiene que despachar medicamentos y resulta que por estar viendo el partido, en vez de mandar el medicamento para la tensión, mandó un medicamento para la diarrea. No, pero fuera de echarle en el tiempo el mundial fue cuando más errores hubo en despachos. ¿Por qué? Todos andaban pendientes de que corra para el partido. Exactamente. Entonces, todo eso es algo, o sea, mi mente debe estar puesta en las cosas que realmente son importantes. A mí, ¿de qué me sirve? Pregunto, ¿de qué me sirve a mí que la selección Colombia gane un partido? ¿Qué gano yo? Lo hicieron repitiendo. ¿Qué diferencia hay en que yo vea el partido en directo o en diferido? Pues que en directo es la excusa perfecta para emborracharse y de todo, cambio en diferido no, porque se lo va a ver solo. ¿Ve? Y aclaro, no es que no me guste el fútbol, ¿sí? No es que no me guste el fútbol, pero no crean que les voy a decir, hermanos, hoy terminemos más temprano porque es que hoy juega la selección Colombia. A las 3. No, yo no voy a hacer una cosa de esa. Porque para mí, el que la selección Colombia juegue no es importante. Para mí lo verdaderamente importante es la palabra del Señor y servir a mi Señor. Eso es lo que realmente me importa. Por esa razón, hermano, yo le tengo que decir a usted, si usted toma las cosas de Dios en serio, con seriedad, usted no va a permitir que nada sea puesto por encima de Dios. No lo va a permitir. ¿Sí? Pero el problema está en que, desafortunadamente, la gran mayoría de personas carecen de seriedad en las cosas de Dios. Carecen de seriedad. Por eso esta mañana, cuando hablábamos de lo que implica, de lo que significa para mí, el que el Señor Jesús haya padecido, me permite tener la certeza de que no hay nada que yo pueda colocar en el lugar del Señor. ¿Cómo creen que yo voy a despreciar ese sacrificio tan maravilloso que el Señor hizo por cualquier otra tontería? Y es algo en lo que necesitamos volvernos serios. El problema está en que de pronto no hemos llegado al punto de saber lo importante que es lo que el Señor hizo por usted y por mí. Porque cuando usted lo entiende, nada, escúcheme bien, nada será más importante para usted que el Señor. Nada será más importante para usted que el Señor. La seriedad de la que Pablo le está hablando a Tito también tiene que ver con una buena enseñanza de las Escrituras. Si ustedes notan el versículo siguiente, dice que las ancianas, deben enseñar a las más jóvenes, ¿cierto? Aunque no lo dice de los ancianos,
de que los ancianos deben enseñar a los más jóvenes es algo que está establecido desde la salida de Egipto. ¿Se acuerda qué fue lo que el Señor le mandó a decir al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán contigo todos los días de tu vida. Las escribirás en las paredes, las escribirás en los frontales de tu puerta, en los dinteles, las repetirás en el camino. ¿A quién le estaba diciendo que debía hacer eso? Era todo el pueblo de Israel el que estaba comprometido con eso. Y su deber era enseñársela a sus hijos de generación en generación. ¿Por qué hoy carecemos de una buena educación espiritual en los hogares? Porque no estamos haciendo la labor que fue encomendada. Y yo creo que nosotros todos podemos levantar la mano y decir aquí, a mi papá y mi mamá nunca me enseñaron nada de Dios. ¿Cierto? O a alguien aquí sí le enseñaron sus padres. Estoy hablando de los que están contemporáneos conmigo. ¿No lo enseñaron? Y preguntémosle a la hermana Leo, que tiene aquí a sus hijas. ¿A usted le enseñaron? No. María Benita, ¿a usted le enseñaron? Y si tuviéramos la oportunidad de irnos más atrás y preguntarle a la mamá de ella, la respuesta sería exactamente la misma. No. ¿Se da cuenta? En lugar de haber sido algo que se enseñaba con seriedad de generación en generación, se dejó perder. Se dejó perder. Sí, porque en aquel tiempo lo llevaban a una misa. Pero pues no es lo mismo que hoy en día, que repiten las mismas oraciones, las mismas cosas, todo. Lo mismo. Pero no hubo una verdadera enseñanza. Por esa razón es que hoy estamos en las condiciones en las que estamos. Pero nosotros, hermanos queridos, estamos llamados a cambiar esto. ¿Por qué? Porque sí debe salir de nosotros seriamente el compromiso de enseñarle a la generación siguiente la palabra de Dios. Sí debe haber en nosotros ese compromiso. Y debe ser un compromiso serio, porque la palabra del Señor nos dice de manera clara que debemos ser testigos. Y el testigo, ¿qué hace o qué dice? Y yo le pregunto, ¿usted ha visto algo? ¿Ha oído algo? ¿Quién se acuerda de la historia de la patasola? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia del Riviere? En algunas partes no saben quién es el Riviere. Pero ¿se acuerdan de la historia del duende? ¿Sí? ¿Y se acuerdan de la historia de la patasola? Del Moán, de la Llorona.
¿Por qué se acuerdan de esas? Porque se la repetían a uno. Porque en casa, generalmente, cuando se iba la luz, era el tiempo oportuno para sentarnos a contar las historias de terror que a nosotros nos habían contado. Nos mataban con miedo a dormir. Esas sí se han transmitido de generación en generación. Nomás allí va uno a meditar y ahí está el camino de los espantos. Vaya usted hoy, ¿se acuerdan los que son contemporáneos conmigo, cuando jugábamos Jamie? Bueno, en mi tierra le decían Jamie. Bueno, aquí era Jeremy, pero en mi tierra le decíamos Jamie. ¿Se acuerda cuando jugábamos a el reventado? Que era agarrarse del brazo y venía otro corriendo y a reventar. No jugábamos de eso, eran juegos caleños. Bueno, en mi tierra se jugaba eso. ¿Se acuerda cuando jugábamos a la lleva? Todos esos juegos se perdieron. Pregúntele a uno de estos chicos hoy en día si sabe cómo se juega. Pero no porque ellos quieren vivir esa torre ahí. Y es otro descargo, dicen. ¿En qué página encuentro eso? En la Play Store no está. Nosotros nos habíamos hecho, yo me acuerdo cuando tenía 6 años que hicimos unos caminos, unas culebritas. Y jugábamos con bolitas. Hasta llegar al huequito. En mi tierra había un juego que se llamaba La Vuelta a Colombia. Yo no sé si algunos lo jugaron alguna vez. Y era que hacía uno una zanja en el piso con una piedrita y con una bolita al que más rápido llegar al otro lado. 5 huecos también. 5 huecos y cosas como esas. Pero ¿por qué eso se perdió? Porque la descansó. Porque hoy no, ya. La tecnología apartó todo. Téngale regalo el PlayStation, téngale regalo el Xbox, el Wii y cosas como esas que van en total contravía a lo que nosotros, con lo que nosotros crecimos aprendiendo. El problema, hermano, es que eso mismo ha ido pasando con la Escritura. Se ha perdido la tradición de enseñar la palabra de Dios a las generaciones siguientes. Ya no se la estamos enseñando. Y entonces, los chicos hoy están creciendo en la idea de que ser homosexual está bien visto, que es una opción, ¿sí? Que ser lesbiana también, eso no tiene problema. Que 2 hombres y 2 mujeres se pueden casar sin ningún problema y que pueden adoptar hijos y no hay ningún problema. Así está la ley. ¿Pero por qué? Porque en casa no se enseña lo que la palabra del Señor manda, de manera seria. Y déjeme decirle hoy, tristemente, muchos predicadores han perdido la seriedad al predicar la palabra porque se han dedicado a decir que allí habla de que usted debe ser rico, de que usted debe tener grandes propiedades, de que usted debe tener muchas bendiciones. Pero no se han dedicado a enseñar de verdad lo que la palabra del Señor manda, de que tenemos que ser nuevas criaturas. Es por eso que desafortunadamente se ha perdido la seriedad en la predicación del Evangelio. Y noten algo. Recuerdo hasta hace unos 30 años años, 30 años atrás,
cuando los predicadores eran personas adultas. Cuando eran personas que tenían una experiencia de vida y que se habían dedicado a estudiar la palabra de Dios y que eran ancianos que seriamente dedicaban su tiempo a enseñar las Escrituras. Pero hoy, tristemente, vemos las congregaciones llenas de predicadores de 20, 25 años. Es que nomás el hecho, por lo menos yo tengo un recuerdo de mi abuelita que a mí eso se me quedó como grabado. Ella se levantaba siempre a las 4 de la mañana y la manera en que ella oraba no oraba como ora uno, de pronto muchas veces solo pidiendo, sino ella lo que más pedía era que su vida fuera agradable a Dios y que ella no quería quedarse, o sea, ella no quería, porque no sé si ella tenía entendido que la salvación no se perdía o no sé, porque pues en ese tiempo no sé cómo le enseñaría, pero ella sí, su constante era siempre pedirle a Dios que no la dejara. Ella siempre terminaba llorando y decía: Señor, permite que yo no me aparte de tu camino y que te agrade en todo lo que haga, y no me quiero quedar, no quiero quedarme de tu mansión, de poder gozar de tu presencia, y yo no creo que una persona se vaya a levantar a las 4 de la mañana como por simple, o sea, se veía, se sentía, se oía con ese dolor en su corazón como ella oraba. Hoy no se ve eso. Y no se ve por una razón. Porque los mismos predicadores han perdido la pasión por enseñar seriamente lo que la palabra del Señor enseña. Y tal y como lo decía Pablo a Timoteo, se han vuelto a las fábulas, se han vuelto a mandamientos de hombres, se han vuelto a predicar cosas de conveniencia personal. Eran pocos los pastores, o son hoy pocos los pastores que usted ve que enseñen con seriedad la palabra del Señor. Recuerdo el texto que dice Pablo cuando dice que debemos tener en buena estima a quienes nos enseñan la palabra de Dios, porque ellos velan por nosotros como quienes han de dar cuenta. Que debemos orar por ellos, que debemos rogar al Señor que les dé sabiduría, que les dé entendimiento en su palabra, para que de esa misma manera nos enseñen a nosotros. Pero desafortunadamente hoy ya no vemos a hombres adultos siendo pastores. Las iglesias se han llenado de mujeres predicadoras. Y tristemente a eso también se ha llegado. No, es que como no hay hombres en la iglesia, entonces tocó nombrar pastora. Y no es porque Dios esté llamando hoy a más mujeres que hombres, sino porque desafortunadamente los que debieron dar ejemplo a nosotros no lo hicieron. Nuestros padres, que debían habernos enseñado a nosotros a servir a Dios, no lo hicieron. Y hermano, déjeme decirle
Eso muestra nuestra falta de seriedad. Pero también déjeme decirle que la seriedad es en torno a la forma de enseñar las Escrituras. Yo no puedo tomar las Escrituras y querer enseñar con ellas cosas que ellas no dicen. Algo que me hace a mí una persona seria al enseñar las Escrituras es cuando tengo en cuenta todo lo que la Escritura enseña, no partecitas que a mí me parecen convenientes para enseñarle a otro. Es mi labor como creyente dedicarme a enseñar toda la Escritura. Toda. No los pedacitos que sean convenientes en momentos dados. Pero desafortunadamente, en eso también estamos faltos de seriedad. Y no se trata, hermano, de que entonces no podamos decir algún chiste, de que no nos podamos reír, de que no podamos en algún momento hacer una broma. No se trata de eso. Se trata de que tanto lo que decimos como lo que hacemos vayan de la mano. Vayan de la mano. Y es algo en lo que nosotros tenemos que preocuparnos, porque desafortunadamente también, tanto hombres como mujeres, hemos empezado a perder seriedad en ese asunto. Y hemos dejado que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras. De nada sirve que usted y yo estemos diciéndole a otros que somos cristianos cuando están viendo en nosotros un comportamiento totalmente contrario a lo que se espera de un cristiano. El cristiano serio debe llevar una vida agradable no a los hombres, sino a Dios. El cristiano serio es aquel que dice concretamente: no me conformo a este siglo. El cristiano serio es aquel que tiene la capacidad de enseñar tal cual la palabra del Señor dice. El cristiano serio es aquel que no deja las cosas de Dios botadas por cualquier otra situación que se le presente. Ese es el cristiano serio. Pero desafortunadamente, hoy hace falta mucha seriedad en el cristianismo. Tanto de hombres como de mujeres. La seriedad también tiene que ver con esto que voy a decir en este momento. Hermanos, si usted y yo somos unas personas serias en el cristianismo, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se le cause daño a nuestro hermano en Cristo. ¿Me hago entender? O no voy yo a ser parte
de hacerle daño a mi hermano en Cristo. Eso también tiene que ver con la seriedad. Un cristiano serio es aquel que cuando ve las cosas que se están haciendo mal, inmediatamente reacciona. Inmediatamente llama la atención. Y no como juez, porque no estamos llamados a juzgar a nadie, sino, como dice la Escritura, considerándose a sí mismo. Es mi deber como creyente, si yo veo a usted o si usted me ve a mí haciendo algo indebido, llamarme la atención. Y si usted escúcheme bien, si usted es una persona a la que se le llama la atención por algo que esté haciendo mal, si usted es un cristiano serio, ¿cómo lo va a tomar? ¿Y cómo lo tomamos la mayoría de las veces? ¿Sí o no? Inmediatamente empezamos a justificarnos, a sacar excusas y cosas como esas. O a echarle la culpa a otro. Si yo soy un cristiano serio, también voy a llamarle la atención a usted de manera seria y no me voy a quedar callado. Es mi labor hacerle ver lo que usted está haciendo mal. Y si usted se enoja conmigo, pues lo siento mucho, pero haré lo que está establecido por el Señor. ¿Me hago entender? La seriedad, entonces, hermano, es algo que nosotros como creyentes necesitamos empezar a practicar. Necesitamos empezar a pedirle a Dios que nos ayude. Dijo el Señor de manera concreta: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo que Dios nos manda es que denunciemos el pecado donde ese se esté dando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que nos manda la palabra del Señor también es a que permanezcamos firmes. Eso me hace un cristiano serio. A que demos testimonio. Eso me hace un cristiano serio. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es: ¿será que pueden decir de nosotros que estamos siendo cristianos serios? Cuando veo todas las payasadas que se están haciendo en muchas iglesias, me pregunto, ¿a eso se le puede llamar cristianismo? Cuando veo que lo único que importa para algunos lugares es sacarles dinero a los que asisten, ¿a eso se le puede llamar predicación del Evangelio de manera seria? Cuando veo todo el movimiento que hay hoy en día
en torno a esto que se ha denominado ecumenismo, donde personalidades famosas supuestamente del cristianismo han empezado a hacer lobby para visitar al Papa. Veía ayer con tristeza, y lo digo con tristeza porque estudiamos un material de este hombre, se llamaba Vida con propósito, ¿se acuerdan? Sí. El escritor se llama Rick Warren, y ayer había una publicación en el Facebook donde dicen que él anda diciendo, agarrado de la mano del Papa, que el Papa que hay en este momento es el Papa de todos los cristianos. Eso no es seriedad. Eso no es seriedad. Y tristemente, hermano, déjeme decirle, la falta de seriedad en la predicación de la palabra es la que ha llevado a que hayan todo este tipo de movimientos raros, a que haya todo este tipo de situaciones incómodas para los que realmente queremos seguir el Evangelio. Aquellos a quienes Dios nos ha dado el celo por sus cosas, deberíamos sentirnos avergonzados de que a esto se les llame cristianismo. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos serios. Y no importa si todo el mundo ha perdido la seriedad. Lo importante es que usted y yo permanezcamos firmes hasta el fin. Como dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice la palabra del Señor, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio. Pero hoy, tristemente, no es eso lo que se ve en las iglesias. No se ve que haya un dominio propio. No se ve que haya un verdadero deseo de servir a Dios como Él quiere. No vemos hoy a los creyentes apartándose del mal. Por el contrario, los vemos metiéndose de cabeza en el mal y diciendo, es que Dios sabe mis necesidades, mis debilidades. Hermano, es necesario para nosotros tener seriedad en las cosas de Dios. ¿A ustedes consideran que en algún momento el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz y cuando el de al lado le dijo, si eres el Hijo del Dios, desciende de esa cruz y bájanos a nosotros también? Y él le hubiera dicho, sí, no, ¿yo para qué me voy a dejar matar? Sí, bajémonos. Por el contrario, lo vemos días antes diciendo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy muchos han cambiado esa oración
y están queriendo es que se haga la voluntad de ellos y no la de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús también enseñó a orar, dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Allá siempre se hace la voluntad de Dios. Y lo que Él nos está diciendo que oremos es que nosotros podamos estar también en la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Pero la falta de seriedad ha llevado a todo lo que vemos hoy. Algunos le llaman a eso modernidad. Y a los que en la iglesia no tenemos una banda musical y un grupo de niñas en bikini bailando para arriba y para abajo, de una vez nos tildan diciendo, es que ustedes están chapados a la antigua. Una iglesia pobre, me dijeron una vez. Es que ustedes no se han modernizado. Es que tenemos que ir a la vanguardia del mundo. Cuando la palabra dice que no nos conformemos al mundo. Yo pienso que Dios nos dio el mejor instrumento para alabarle, que es nuestra voz. Y entonces se han convertido estos lugares en sinagogas de Satanás, donde se le da rienda suelta a la carne, porque lo que se busca con la música es alterar sus sentidos, perder la sobriedad, de tal manera que usted empiece a moverse de una manera totalmente, ¿cómo se llama eso? Loca. Tal y como sucede en las discotecas de los muchachos hoy en día. Ya no falta sino que empiece a hacer strippers cristianos. ¿Y usted a qué se dedica? No, es que yo soy pastor y en mis tiempos libres soy stripper. Hermanos, qué falta de seriedad tenemos. Y vaya a una de estas iglesias donde tienen orquesta, donde tienen toda esta parafernalia de batería, una cantidad de músicos, humo, luces que se mueven para todos lados, Bailarinas. muchachas en bikini bailando, y a eso le llaman casa de oración. Y yo le digo, hermanos, si el Señor allá en Jerusalén, en el momento en que llega al templo y encuentra a todos los que estaban vendiendo allá afuera, y dice, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, mi pregunta es, ¿en qué se ha convertido hoy la casa del Señor? ¿En qué? Da tristeza. Y eso se da por
no tener un serio estudio de las Escrituras. Porque sencillamente es más fácil seguir los lineamientos de fulanito, de perencejito o de otro que estuvo antes que yo y hacía estas cosas y le fue muy bien, entonces yo quiero hacerlas también para que me vaya mejor. Lo veíamos en los pasajes anteriores del capítulo 1, cuando dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. No conviene enseñar eso. Y por eso también dice la Escritura, hijitos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tenéis mayor condenación. Pero hoy, tristemente, cualquiera se hace maestro, cualquiera se levanta a decir, yo enseño la palabra de Dios, y empieza a enseñar por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tal y como se lo dice, fábulas judaicas, pensamientos de hombres, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, hombres y mujeres que tienen la conciencia cauterizada, tienen el corazón entenebrecido, y son los que se están levantando, dizque a predicar la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice, a estos evita. A estos evita. Y por eso también Pablo se lo dijo a los Gálatas, que lo hemos repetido 1000 veces. Si aún un ángel del cielo o nosotros mismos os enseñamos un evangelio diferente del que ha sido anunciado, sea anatema. Y hoy sabe cuántos anatemas tenemos. Porque no hay seriedad. Algunos están esperando el anticristo que venga de otro lado. No, hermano, sale de la misma iglesia cristiana. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo es el Señor, todo aquel que no sigue lo que la palabra del Señor dice de verdad, toda, no pedacitos, es el diablo y anticristo, como dice la misma Escritura. Es mi labor como creyente ser serio y exigir, escúcheme bien, que quien me enseñe también sea serio. Y yo le pregunto, ¿usted exige seriedad en la enseñanza? ¿Cómo va a exigir algo de lo que seguramente usted no tiene, no sabe y no conoce? Una vez más, nos hemos convertido en perritos de esos del bus. A todos sí. A eso nos hemos llevado. Hermano, déjeme decirle para terminar, qué importante es que usted y yo le pidamos al Señor que nos dé seriedad para estudiar su palabra, que nos dé seriedad para enseñarla, que nos dé seriedad para vivirla y que nos dé seriedad para exigirla también. Eso es seriedad. Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor
que Él nos ayude a permanecer como los hombres de una iglesia por allá. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿La iglesia de dónde? Berea. Los hombres de Berea escuchaban y se iban a revisar en las escrituras que lo que les hubieran dicho fuera verdad con la palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Hombres y mujeres que estén serios en la predicación de la palabra, pero también en el discernimiento de la misma. Que no escuchen todo por escucharlo y digan sí, así es, sino que se dediquen a conformar con las escrituras que lo que les han dicho es verdad. Eso es lo que necesitamos hoy. Hombres y mujeres que sean como los bereanos, dispuestos a cerciorarse de que lo que se dice está en la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta que es necesario que seamos serios. Hemos permitido tal vez, Señor, que la falta de sobriedad nos haga personas que han perdido también la seriedad. Y rogamos para que podamos ser sobrios y también serios. Que haya un verdadero compromiso nuestro por seguir tu palabra, por enseñarla, por exigirla. Que haya en nosotros un verdadero compromiso de ser testigos tuyos donde quiera que estemos y de ponerte a ti en primer lugar. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque desafortunadamente hoy carecemos de mucha seriedad y no queremos estar arrastrados por lo que el mundo hace, sino ser nuevas criaturas como tu palabra nos manda. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.